grabando, ¿sí? Y ahora, pues entonces vamos a ver qué es energía para poder entender mejor el concepto de el teorema de energía y trabajo, ¿sí? Entonces vemos aquí que dice que la energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo, ¿sí? Entonces eso es, ¿ok? La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo. Entonces prácticamente la energía y el trabajo tienen las mismas dimensionales. Y hay diferentes tipos de energía, con lo que nosotros pues obviamente estamos en contacto cada día. Está la energía eléctrica, la energía química, lumínica, mecánica, etcétera, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta todas esas energías que ustedes están visto o estamos viendo aquí, ¿verdad? Generan un trabajo, ¿sí? Y a partir de eso es que muchos de los equipos y la tecnología que nosotros conocemos, pues funcionan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa energía se convierte en trabajo, ya sea trabajo, muchas veces, ¿verdad? Trabajo mecánico y otros tipos, ¿verdad? De trabajo. Y entonces también dentro de la energía, dentro de esos tipos de energía, nosotros vamos a trabajar acá con la energía mecánica. Que la energía mecánica es aquella que está asociada al trabajo de un cuerpo según su estado de movimiento, es decir, si está en reposo, si está en movimiento, ¿verdad? Y también, en este caso, digamos, también tiene que ver la posición en la que se encuentra este objeto con respecto al suelo, ¿sí? Y hay diferentes tipos de energía mecánica. Entre ellas está la energía cinética, la energía potencial y la energía elástica, que vamos a trabajar también con estas tres. Pero para poder trabajar con el teorema de trabajo y energía, se trabaja con energía cinética, que es la primera energía o el primer tipo de energía que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y entonces la energía cinética, su definición en física dice que es igual a es igual a, y lo vamos a trabajar con digamos, su símbolo es K mayúscula, y dice que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, prácticamente la energía cinética de una partícula depende de la masa y de la rapidez. Y la energía cinética, como bien ya dijimos, pues es la capacidad que tiene un objeto de generar trabajo. Pero en este caso se hace referencia a un objeto que está en movimiento. Esa es una de las características de la energía cinética, ¿verdad? Que únicamente la va a tener un objeto que está en movimiento, ¿sí? Pero recordemos también que un objeto que está en reposo, pues ¿qué energía, qué velocidad tiene? C. Y prácticamente como ahí lo que nosotros tenemos en la definición de energía cinética es una multiplicación entre la masa y la velocidad, pues prácticamente si no hay velocidad, perdón, si no hay rapidez, ¿sí? Que aquí lo que nos interesa es la rapidez del objeto, no tanto su velocidad, ¿verdad? Si no hay rapidez en ese objeto, o sea, si ese objeto no tiene velocidad, entonces quiere decir que está en reposo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Y al igual que en trabajo, ¿verdad? La energía cinética es una unidad escalar, ¿sí? Entonces es decir que no me importa a mí la dirección en la que va, sino que lo que me importa es, como ya dije, la rapidez con la que va ese objeto y la masa de ese objeto para poder calcular la energía cinética, ¿verdad? Y a partir de eso, pues ya podemos venir y ver cómo se relaciona el trabajo con la energía cinética. Entonces aquí podemos recordar lo siguiente. El trabajo es, en términos muy generales, ¿verdad? Es igual a la fuerza, estamos hablando de una fuerza paralela al movimiento, por una distancia.
que lo vimos allá, lo voy a poner así, sería igual a fuerza. Si lo queremos ver en función de X, pues por un cambio en X, ¿verdad? Que ese cambio en X es una distancia, ¿sí? Y hago referencia aquí que esta fuerza es la fuerza paralela. Y para obtener una fuerza paralela, ¿verdad? Esta es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, que es lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Y que es la definición que teníamos ahí, que es magnitud de la fuerza por S, o que a veces lo vemos como distancia. Vean, esto es lo que quiero que tengan claro. Cambio en X, D y S son lo vamos a utilizar para lo mismo, para distancia. Entonces, del libro de texto con el que ustedes trabajen, lo pueden encontrar con cualquiera de estas tres, ¿verdad? Entonces aquí me voy a enfocar. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Fuerza por distancia por coseno del ángulo, cualquiera de estos, ¿ok? Pero para poder llegar al teorema de energía de trabajo, entonces me voy a enfocar ya en la fuerza como tal, una fuerza paralela. Y dice que la fuerza decíamos que es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y entonces acá, ¿qué es lo que necesito para poder vincular la energía cinética con el trabajo? Pues me voy a guiar también de las fórmulas de cinemática de partículas, que son las fórmulas del movimiento de una partícula, ¿verdad? Estamos hablando de que la energía cinética es la energía que genera un cuerpo en movimiento, entonces obviamente esta está relacionada con cinemática de partículas, por obvias razones, ¿verdad? Entonces aquí yo les puse, ¿verdad? Acá dos fórmulas, la fórmula de velocidad, que es una de las que me interesa, y la fórmula de aceleración, para poder ir vinculando estas con fuerza y con trabajo. Todas están relacionadas entre sí. Entonces dice que la aceleración de una partícula es igual a la velocidad final menos la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia o el cambio en posición. Y la velocidad, dice que la fórmula de velocidad, una de las fórmulas de velocidad que relacionan, ¿verdad? Es que la velocidad despejado es igual, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Entonces estas dos fórmulas también están relacionadas, ¿verdad? Y entonces si aquí decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y entonces aquí tengo yo, vean, dice que el trabajo es igual a ¿qué? A F por S. Y entonces esto sería igual a decir a masa por aceleración por S, ¿verdad? Que es una distancia. Y entonces es lo que yo tengo aquí, ¿sí? Masa por la aceleración. Si yo digo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces yo vengo y puedo sustituir este término de la fórmula acá, ¿sí? Y entonces me queda que igual, que la fuerza es igual a la masa por la velocidad final del objeto al cuadrado menos la velocidad inicial del objeto al cuadrado dividido 2 veces la distancia. Y entonces si yo vengo y muevo esto de acá, o sea, es un despeje, si se dan cuenta, ¿verdad? Para generar trabajo, para generar la fórmula de trabajo, entonces aquí digo que la fuerza por la distancia va a ser igual a ¿qué? Esto sería, ahí obviamente la fórmula está resumida, ¿sí? Esto vendría a ser lo siguiente. Fuerza por S es igual a M, ¿verdad? Por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2. ¿Por qué? Porque esta S que estaba aquí yo ya la pasé acá.
Y desde aquí podemos ver que la fuerza por la distancia es igual a trabajo. Entonces aquí yo ya tengo el trabajo. Entonces dice que el trabajo es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2. Pues obviamente aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente estoy viniendo y estoy multiplicando, estoy utilizando propiedad distributiva para poder distribuir la masa de ese objeto en estas dos velocidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Entonces multiplico masa por velocidad final dividido 2 me da 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y entonces prácticamente, vean, cada uno de estos términos es una energía cinética, ¿verdad? Entonces aquí tengo la energía cinética en el punto final y la energía cinética en el punto inicial, que también lo pueden ustedes trabajar así como energía cinética final por energía cinética inicial, como quieran, porque esos solo son símbolos, ¿verdad? Y entonces prácticamente lo que yo tengo aquí es otra fórmula de trabajo, pero en función de la energía cinética. Y como ya dijimos, nuevamente vuelvo a repetir, la energía cinética está en función ¿de qué? De la masa y la velocidad del objeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el teorema del trabajo, que prácticamente el trabajo total que realiza una fuerza neta sobre el objeto, sobre un objeto, es igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? De un punto a otro. Entonces, básicamente dice que el trabajo efectuado por una fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula, ¿sí? Entonces, es otra forma. Si a mí entonces no me dan la fuerza del objeto, porque recuerden que esto que estamos viendo aquí, aclaro también, ¿verdad? Es una fuerza. Perdón, esto es para fuerzas, bueno, aquí no importa si son fuerzas constantes o no, ¿verdad? Pero aquí este teorema es de una fuerza constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. ¿En qué estado? Me perdí por un momento. Les decía, ¿verdad? Si a mí no me dan la fuerza, entonces, mientras yo conozca la velocidad del objeto y la masa del objeto, entonces yo puedo venir, o en cualquiera de los puntos en donde se encuentra el objeto, entonces yo puedo venir y en lugar de utilizar esta fórmula de acá, ¿verdad? Utilizando mis conocimientos de cinemática de partículas, yo puedo venir y calcular el trabajo total. Pero vean aquí que estamos hablando del trabajo total, no el trabajo individual, sino que es el trabajo total que se está realizando sobre un objeto. Ahí está el análisis de todas las fuerzas, porque aquí lo que yo tengo ya es una fuerza neta, ya no es una fuerza individual, ¿verdad? Y entonces aquí prácticamente, como les decía, ¿verdad? Podemos encontrar el trabajo realizado sin necesidad de obtener la magnitud de la fuerza, ¿sí? Y si yo tengo la distancia recorrida, pues a partir de eso también, ¿verdad? Yo podría, si yo encuentro trabajo y yo sé cuánta distancia recorrió ese objeto, puedo encontrar la fuerza, ¿verdad? Entonces ahí hay muchas aplicaciones que se le pueden dar a este teorema, ¿verdad? Entonces, básicamente, este teorema es aplicable cuando yo conozco la velocidad del objeto. Si no conozco la velocidad del objeto, entonces no puedo utilizarla, ¿sí? Entonces, veamos cómo aplicar este teorema. Solo voy a hacer un poquito más pequeño esto para que tengamos un poco más de espacio para poder trabajar. Ahí se... Entonces veamos cómo aplicar el teorema de trabajo y energía en
la solución de un ejercicio, ¿verdad? Entonces dice aquí, una partícula de 1.6 kilogramos tiene una rapidez inicial de 2 metros por segundo en un punto A y una energía cinética de 8.5 joules en el punto B. Y me pide que yo encuentre cuál es la energía cinética en el punto A y B, cuál es su rapidez en el punto B. Y aparte de eso me dice que calcule el trabajo total efectuado, o sea, cuál es el trabajo total efectuado. Y aparte de eso me vuelve a preguntar otra cosa, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones. Dice, y si recorre una distancia de 5 metros de A a B, esa es la distancia que hay del punto A al punto B, ¿cuál es la fuerza constante que se le está aplicando a esa partícula? Entonces vean cuántas incógnitas tenemos ahí, pero la información obviamente me la están dando. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer siempre? Sacar mis datos. Y mis datos dicen que la masa de la partícula es 1.6 kilogramos. Una partícula de 1.6 kilogramos tiene una rapidez inicial de 2 metros por segundo. Velocidad entonces inicial es igual a 2 metros por segundo. Y esa la tiene en el punto A. Entonces también puedo poner aquí velocidad en el punto A mejor, ¿verdad? Y dice que la energía cinética, aquí ya me están dando la energía cinética en el punto B, es de 8.5 joules. Esa es la información que me da. Y aparte de eso, ¿verdad? Me la dan después, me dicen que la distancia recorrida, para que no digan vamos a utilizar, yo estoy más acostumbrada a trabajar con D, les cuento, pero vamos a trabajar con S. Entonces, la distancia recorrida, lo que no me gusta de la S es que a veces parece 5. Es de 5 metros. ¿Sí? Ok, entonces ahí vamos. Esa es la información que me da. Veamos qué me piden en el primer inciso, que le voy a poner inciso A, aunque aquí no lo tenga. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es la energía cinética en el punto A? Ah, bueno, eso está fácil, porque yo sé que la energía cinética de una partícula en un momento dado es igual a ¿qué? A 1/2 de su masa por la velocidad que lleva en ese momento elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero la energía cinética del punto A, entonces voy a utilizar la velocidad específicamente en el punto A. Entonces voy a poner aquí que la energía cinética es igual a ¿qué? A 1/2 de la masa que es 1.6 kilogramos por la velocidad que es de 2 metros por segundo elevado al cuadrado y ahí prácticamente ya tengo. Solamente es de operar y obtener la energía cinética. ¿Cuánto les da ahí? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? Es 4, ¿verdad? ¿Cuánto les da 4 por 1.6 dividido 2? ¿Cuánto les da? Chicos, como que hoy andan con sueño, ¿va? Los dejo agotado el examen de botánica. A mí me da 3.2. ¿Cuánto? 3.2. 3.2 joules, ¿verdad? Porque recordemos que aquí como son metros al cuadrado por segundo al cuadrado por kilogramos, entonces eso, y la energía dijimos que va a tener la misma, o que tiene la misma dimensional,
que el trabajo. Entonces me da 3.2 joules. ¿A los demás les da eso? ¿Les da eso? Solo permítanme un momento, chicos, ahorita regreso. Perdón. Continuemos. Solo les preguntaba, ¿verdad? ¿Alguien más que corrobore que esa es la respuesta para que después no veamos, después no digamos que no era? A mí me salió igual, Inge. Sí, ok, está bien. Sí. Entonces yo también ya corroboré y es 3.2. Entonces ya tenemos el inciso A, ¿verdad? Ahí tenemos el inciso A. Ahora vamos y veamos qué nos dice, qué nos piden en el inciso B. Dice, ¿cuál es la rapidez en el punto B? Entonces en el punto B me están pidiendo a mí la velocidad, que no la conocemos, ¿sí? Entonces veamos si me dan las herramientas para poder calcular la velocidad. Entonces en el punto B me dan la energía cinética, que es de 8.5 joules. Y también me dan la masa, que la masa pues obviamente es una constante, ¿verdad? Si estamos hablando de la misma partícula, entonces la masa sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Pues esas son las dos cosas que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver que la energía cinética en el punto 2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y mi incógnita aquí es la velocidad. Entonces voy a sustituir. Aquí sería 8.5, ¿verdad? Si lo quieren ver aquí es kilogramos por metro cuadrado por segundo al cuadrado. Y eso es igual a 1/2 de la masa, que es 1.6 kilogramos. ¿Por qué pongo en estas dimensionales? Porque obviamente recuerden que aquí uno tiene que hacer análisis dimensional, ¿sí? Por la velocidad en B al cuadrado. Entonces despejamos. Aquí me quedaría 2 por
8.5 kilogramos, se van con kilogramos, de una vez los voy a eliminar. Me van a quedar metros cuadrados por segundo al cuadrado. Esto dividido 1.6. Y eso va a ser igual a la velocidad en v al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da ahí también? ¿Me podrían indicar? ¿Cuánto es? 2 por 8.5 dividido 1.6. ¿Cuánto les da? Inge, yo hice la raíz y me salió. De una vez le sacó la raíz. Sí, ¿Cuánto le salió? 3.26. Ok. Entonces a mí me dio 10.63 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Y obviamente, como indicaba ahí, hay que sacarle la raíz a ambos lados de esta igualdad. Y entonces la velocidad dice que me da ¿cuánto? 3 puntos. 3 puntos. 3.26, perdón, estaba hablando pero con el micro apagado. Que no se preocupe. 3.26 metros por segundo. ¿Sí? ¿A los demás les da lo mismo? Sí, a mí me da lo mismo. ¿Ok? Entonces ya tengo la velocidad en v, ¿verdad? Entonces ya tengo otra forma de poder obtener la velocidad si a mí me dan el trabajo, ¿verdad? O la energía cinética en ese punto. ¿Sí? Ahora vamos con el inciso C. Ya se va a cortar la transmisión, pero solamente volvemos a empezar. Para a iniciar con el mismo enlace. El punto C que me dice, ¿cuál es el trabajo total efectuado? Y según el teorema de energía y trabajo, el trabajo total es el cambio de la energía cinética